So now we are live, and today we have another guest for our session of Food Talks. It's Nathalie Restrepo, who will talk about service design for food. I will present Nathalie, then I will leave you with a word for your presentation. The presentation for today will be in Spanish because we are very international at this point in our Food Talks. So if anyone will join us, can ask in any language, we will answer anyway. So Nathalie Restrepo is an industrial designer specialized in food design. Her work is based on understanding the relationship between humans and food and how the geopolitical and environmental stakes are evolving the way we eat. With over 10 years of experience in the food field, she has worked for the restaurant industry, agriculture, and for global food brands. In collaboration with Aprende UX, she created the Food Design Education Platform and is the director of the Food and Design Innovation Master at Centro Diseño, Cine y Televisión in Mexico City. And Nathalie is also co-founded Kraut Food Innovation Studio, a food design agency working with FMCG and restaurants to design the future of food and drinks by unlocking the power of trends and consumer behaviors. So first of all, I would like to thank you, Nathalie. Bienvenida, welcome, bem-vinda, cuando quieras. Thank you very much, Ricardo. Thank you, everyone. I'm very happy to be here. I'm going to switch to Spanish. If at any moment you have any question, you are not understanding me, or you want me to go a little bit slower, it's okay. So, muchas gracias a todos por estar acá, pues feliz. La verdad que este máster siempre ha sido un gran referente para mí y compartir este espacio con todas las personas que han pasado antes. La verdad que he sido fan de todos sus talks, me las he visto varias, me parece increíble que estén abriendo esta plataforma, entonces pues muchísimas gracias por la invitación. Como decía Ricardo, vamos a hablar un poco sobre Service Design aplicado al mundo de la alimentación. Les voy a compartir pantalla, posiblemente también tenga un Spanglish de repente, no prometo portuñol, pero sí un Spanglish posiblemente. Si en algún momento también ven que en mi pantalla no está pasando los slides, porque me ha pasado, me avisan, please. Si estoy hablando de algo raro y no ven que esté avanzando las imágenes, también me avisan porque a veces pasa. Entonces, un poco me gustaría empezar esta plática entendiendo algo que seguramente ustedes ya han hablado muchísimo, es algo pues de básicamente la razón de por qué están estudiando esto, y es justamente preguntarnos por qué debemos diseñar por qué debemos diseñar la comida y para la comida. Que es una pregunta muy básica para los que trabajamos en Food Design, para los que dedicamos parte de nuestro esfuerzo como a reflexionar sobre estos temas. Y un poco mi respuesta, que también parece muy evidente, pero en la práctica no lo es tanto, es que la comida pues hace parte de un contexto y ese contexto debe estar diseñado para las personas. Esto parece muy, muy evidente, pero cuando vamos a ver la forma como trabajamos con comida, muchas veces este contexto no está diseñado para las personas, está diseñado para un negocio, está diseñado para una tecnología, está diseñado para diferentes motivaciones, y posiblemente dejamos esta idea del Human y Planet Centered Design para otra cosa. No, en la teoría suena muy bonito, en la práctica no es tan real. Entonces me gustaría empezar por entender un poco qué es esto de User Experience, qué es esto de por qué diseñamos el contexto y diseñamos servicios para comida. Y un poco la base del UX, que ahorita pues está como muy en auge, sobre todo en el mundo digital, pues seguramente ustedes tienen muchos amigos que trabajan en UX, muchos de ellos están trabajando para el sector de bancos, para el sector financiero, para otros sectores, y en comida posiblemente no estamos viendo tantos UXers y tantas personas que trabajan sobre todo en UX
desde una perspectiva omnicanal. ¿Esto qué quiere decir? Unir como toda la parte del mundo digital, que es lo que está en auge ahorita, específicamente en esta disciplina del UX, y unir pues experiencias físicas, experiencias tangibles, experiencias sensoriales, y eso es justamente lo que la comida nos puede traer a eso. Nos puede dar como una perspectiva de cómo trabajar experiencias desde un approach un poco multisensorial y multicanal. Entonces, la base como teórica de una user experience es justamente lograr el balance entre estas tres esferas, entre cómo se hace, que tiene que ver con factibilidad y con tecnología, el cómo se vende, que tiene que ver con negocio y con viabilidad, y el cómo se siente, que tiene que ver con la deseabilidad y el factor humano. Entonces, cuando logramos como balancear los tres intereses, de esto podemos llegar a lograr como una buena experiencia de usuario. Muchas veces nos volcamos al Human-Centered Design, ¿no? Entonces acá pues obviamente hacemos entrevistas a profundidad, procesos etnográficos, hacemos pues ¿cómo se dice? Como un deep understanding de los consumidores desde una perspectiva muy humana, y de repente nos olvidamos que esto también tiene que ver de una marca y que los objetivos corporativos, los objetivos de la marca, pues también tienen que ser tenidos en cuenta. Entonces, justamente la invitación del user experience y de que pensemos la comida como un UX es lograr tener como estas tres grandes balanzas de las esferas. Pero pues obviamente entre estas tres balanzas hay algunas intersecciones que son también muy interesantes a analizar, porque son innovaciones que les falta de repente una patita, que les falta algo para lograr tener como esta experiencia de usuario. Entonces les voy a mostrar como tres ejemplos de diferentes índoles que posiblemente se vayan volcando a una de las dos intersecciones. Entonces, cuando cruzamos deseabilidad con tecnología, ¿qué tenemos? Una innovación funcional. Un ejemplo para mí podría ser este proyecto, que es un poco prospectivo, no sé si lo conocen, son como unas vending machines de self-driven, o sea, son como unos carritos que se mueven solos por la ciudad y son como unas convenience stores que yo puedo pedir a mi casa como si fuera un Uber, como si fuera pues alguna plataforma de delivery. Esto pues es un proyecto prospectivo, no ha salido al mercado. Es interesante, ¿por qué? Porque pues entendieron que hay una deseabilidad y hay una necesidad humana de tener una extrema conveniencia, de lograr que todo llegue a la casa. Entonces entendemos pues que sí está resolviendo un problema. Entendemos que pues que la tecnología existe, o sea, todavía hay como varias cosas por resolver, pero pues ya existen varios carros que se manejan en la ciudad. Sin embargo, todavía el tema de viabilidad hay muchas cosas que resolverse en el marco legal de estos carros, ¿no? O sea, todavía no sabemos cómo se van a mover estos carros por la ciudad, qué pasa si hay un accidente, quién los controla, como que hay todo un tema como del marco legal que todavía no está resuelto. Entonces, ¿qué pasaría acá? Pues tendríamos que resolver esta parte para lograr tener como esta viabilidad del proyecto. Otro producto que es un poco más a escala menor y que posiblemente lo vieron porque fue viral hace un par de años, este producto en redes sociales, es como, o sea, me gustaría, si alguien me pudiera decir qué le produce esto. Son como unas laminitas de ketchup, como si fueran como las laminitas de American Cheese, pero de ketchup. No sé si me estoy explicando. Si me explico, me gustaría que alguien me pudiera decir qué siente, cuál es como su percepción de esto. ¿Es práctico? ¿Alguien más? Artificial. No sé si entendí, pero sí. Artificial. Ok, sí, perfecto. Sí. Son un poco como estas reacciones que decimos como, no sé qué tan coherente con mis imaginarios sea este producto, ¿no? O sea, yo de un ketchup me imagino una salsa, me imagino algo como un spreadable, algo que le pueda echar, algo que pueda medir la cantidad, algo que me humedezca mis objetos, y justamente este producto, por más conveniente que sea, no está resolviendo como esta parte de deseabilidad. Siempre que pongo yo esto con mis estudiantes, me hacen caras de guacala, es disgusting,
como porque no representa justamente esto que yo espero de una, bueno, acá en México le dicen catsup, en Colombia le dicen salsa de tomate, en Estados Unidos ketchup, entonces no sé cómo llamarlo, pero rompe con muchos de los imaginarios que nosotros tenemos de este producto alimenticio, que tiene que ver con la deseabilidad, con la textura, y con la forma de uso, con el ritual de uso, que es normalmente yo tengo o un squeezable o una botella y eso hace parte de mi ritual de consumo. Cuando yo rompo con todo eso, probablemente se me esté quedando corta esta parte de deseabilidad, ¿no? Me esté orientando más a el tema de tecnología, sí, porque pues no tiene mucha complejidad, es básicamente un deshidratado de una salsa. Y el tema de viabilidad, perdón que me adelanté. Ay, me adelanté mucho. Y el tema de viabilidad, pues sí, porque justamente como decían, pues es un producto práctico, es un producto que posiblemente nos ahorre tiempos de almacenaje, no se ahorre la cadena de frío, no tengamos que refrigerarlo por siempre. Entonces, pues en términos de negocio, sí es un producto viable, pero nos hace falta toda la parte de deseabilidad. Y el último ejemplo es este restaurante que lanzaron los estudiantes en MIT, donde automatizaron la preparación de como unos bowls o ramen. Entonces es un restaurante completamente automatizado, llega, se pida por un iPad el menú y esto directamente manda la orden como a estos brazos robots que cuantifican y porcionan la cantidad de ingredientes, miden la temperatura, revuelven y sirven. Tampoco tiene... o sea, es un proceso que se puede automatizar de manera fácil. ¿Está cubriendo una necesidad humana? Sí, porque justamente esta necesidad humana de querer algo conveniente, algo fácil, casi como un fast food, pero con ingredientes no fast, ¿no? Con ingredientes y recetas reales, con ingredientes naturales, con ingredientes balanceados, sobre todo para un día que de pronto yo no tenga tiempo para comer, necesite algo como de este estilo y de pronto el factor humano me está sobrecomplejizando, me puede aumentar tiempo. Si lo pongo automatizado, pues posiblemente sí me resuelva esta parte de deseabilidad. En viabilidad también, porque hay un súper mercado que está justamente buscando eso. O sea, hemos visto un gran auge de productos que combinan esta parte como del good food fast. Es como esta tendencia, ¿no? O sea, es comida rápida, conveniente, pero comida buena, comida de calidad, comida donde cuido absolutamente todos los procesos. Sin embargo, en la parte de tecnología, si bien la tecnología existe y no es muy complicado, o sea, es decir, automatizar esto posiblemente no tenga una tecnología imposible de entender, todavía es difícil de escalar, ¿no? Si pensamos en esto como una franquicia de restaurantes que quieren abrir diferentes puntos de venta, necesitan una ronda de inversión posiblemente mucho más grande que algún restaurante tradicional. Entonces, todavía como que este tema de tecnología tiene que ser un poco más accesible para lograr como esta experiencia de usuario ideal. Entonces, estos como 3 ejemplitos como que vienen como de muchas áreas, solamente como para entender cómo podríamos lograr y qué necesitaríamos lograr para tener como este balance del UX. Y cuando hablamos del UX, también hablamos de que es la experiencia de usuario, es la percepción de las personas a través de diferentes inputs, ¿no? A través de comportamientos, a través de objetos, a través de procesos, espacios, herramientas que los consumidores usan para llegar a la oferta final. Si lo vemos como en una partecita un poco más gráfica, imaginemos que acá, no sé, ¿qué restaurante les gusta? Imaginémonos un restaurante de sushi, ¿no? Entonces, esta es como la oferta final, nuestro restaurante de sushi. Pero lo que los clientes ven no es solamente voy a ir a comer sushi, ¿no? Voy a ir a comer porque me gusta el ambiente, porque ponen una música súper interesante, súper, no sé, súper padre, acá en México le dicen, porque me la paso súper bien con mis amigos, porque me encanta el mobiliario, porque la iluminación, porque la vajilla, porque el servicio, porque la amabilidad, porque la cercanía a mi casa. Hay muchas razones que complementan una experiencia de usuario de un proyecto gastronómico que no tienen que ver con el menú, que no tienen que ver con lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, todas estas capas de valor son las que deberíamos empezar a diseñar justamente para poder llegar y tener como una experiencia significativa que agrega valor a los consumidores.
Y cuando vamos a ver lo que les decía, pues lo que la gente busca probablemente no tenga que ver con la oferta final, no tenga que ver con los productos, tenga que ver con el tipo de relación que yo tengo entre los diferentes actores, cómo me hablan, cómo me reciban, cómo me siento, qué momento paso con mis amigos en ese restaurante. Tiene que ver con cómo accedo a la información, cómo entiendo la arquitectura de información, las categorías de los diferentes productos, si tiene un menú de mixología, si tiene un menú de postres, si tiene un menú para niños. Todas estas cosas pues tienen que estar muy entendibles para yo lograr entender qué es lo que me están ofreciendo. Obviamente temas de arquitectura y diseño interiores, temas de los rituales de comida que son muy interesantes, entender que a partir de la experiencia que yo quiero diseñar, por ejemplo, si yo estoy diseñando un restaurante que está hecho para compartir y todos los platillos son hechos para compartir, todo el resto de mi concepto tiene que estar coherente y tiene que estar alineado a ese ritual que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, sé que mis mesas tienen que ser lo suficientemente grandes para soportar diferentes platos porque se van a traer al mismo tiempo. Los utensilios con los que yo como también deberían estar diseñados para compartir. Si de pronto yo tengo un restaurante plant-based, tendría la pena de tener un cuchillo. Si el cuchillo siempre estuvo diseñado para comer carne, ahorita debería estar pensando en otro tipo de utensilio si mis ingredientes son diferentes. Entonces empezamos a ver que todos estos rituales de comida tienen justamente la propiedad de poder dar un significado mayor a los clientes. Y obviamente pues todo el tema de la coherencia con el menú, que era un poco el ejemplo que les ponía. Y esto lo entendemos, o sea, entender la complejidad de diseñar un servicio gastronómico es justamente, y el service design lo que hace es justamente ayudarnos y darnos todas las herramientas posibles para lograr mapear cuál es el problema que queremos resolver. Entonces, un service design para alimentos siempre tiene que tener como objetivo algo que yo voy a resolver. No solamente se trata de voy a hacer un restaurante para explorar mi creatividad culinaria, voy a hacer un restaurante porque tengo un socio, porque tengo un local para abrirlo, sino que quiero lograr, qué voy a resolver, y justamente ya teniendo clarísimo eso, ya empiezo a diseñar todo el servicio. Entonces, para diseñar todo el servicio, pues tenemos una paleta de elementos gigantesca para trabajar, ¿no? Acá me imagino que hay perfiles de chefs, hay perfiles diseñadores, hay perfiles, no sé, cuéntenme un poquito cómo son los perfiles que tienen acá en el grupo. Acho que a pergunta foi para ti, Ricardo. De los perfiles de los estudiantes. Sí. Bueno, también se pueden presentar vosotros que estáis aquí, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, Ana, que es creadora de contenidos y food stylist. Tenemos Andrea Suárez, que es pastelera. Tenemos Conceição, que es productora gráfica. María João, que es diseñadora gráfica. Tenemos aquí un chef, João Pereira. Tenemos, bueno, los backgrounds son muy diferentes unos de los otros. Tenemos diseñadores, tenemos personas que vienen de la formación de las artes culinarias y gastronomía. Bueno, son muy variados. Me encanta, buenísimo. Entonces, justamente tener estas plataformas donde nos podemos comunicar con otras disciplinas nos hace solamente ampliar nuestra percepción de los recursos que tenemos para crear experiencias interesantes, ¿no? Desde Ana, que trabaja con contenido visual, los diseñadores gráficos, los que vienen de artes culinarias, todos tenemos muchas paletas de elementos tangibles, intangibles, con los que podríamos empezar a jugar y como si fuéramos pintores, básicamente, empezar a crear nuestra paleta de elementos, ¿no? Y les presento algunos ejemplos como muy básicos, solamente como para sentar un precedente de qué es todo lo que podemos diseñar y todos estos touch points que nos van a agregar valor al servicio, ¿no? Desde la vajilla, por ejemplo, que la vajilla tiene que estar diseñada para exaltar o para proponer un ritual de consumo particular, que seguramente esto ya lo han visto durante este programa. La mise en scène, o sea, la puesta en escena, de entender que es básicamente como si fuéramos escenógrafos, estamos diseñando la escenografía de la mesa porque hay diferentes elementos que van a interactuar durante la mesa.
ahorita que con el boom del delivery, justamente que muchos de los restaurantes tuvieron que migrar sí o sí a tener canales de delivery para afrontar pandemias o para afrontar la evolución de algunos hábitos de consumo, los empaques se vuelven algo mucho más valioso que un simple vehículo de transporte de mis productos. Puedo transmitir un montón de cosas a través de los empaques. Y obviamente el tema de los cubiertos o de los utensilios, que también es muy interesante entenderlo pues en función a los productos que yo voy a ofrecer. El caso a mí es un menú plant-based que no necesite cuchillo, me parece interesante, como que el cuchillo va a seguir existiendo en nuestras dietas o no. Si es que vamos a migrar a unas dietas plant-based. Otro ejemplo, como un restaurante, me acuerdo que fui en Bruselas, en un restaurante de bowls hace mucho tiempo, cuando los bowls, digamos que todavía no estaban muy en auge, y la chef decidió que el único utensilio que se iba a utilizar en su restaurante era una cuchara, y era una cuchara un poco más larga de lo normal. Te la entregaban apenas entrabas al restaurante, y era porque todos los platos estaban pensados en layers, ¿no? Entonces, para comerte un bowl, necesitabas justamente como lograr como penetrar todos los layers de sabores, y la única forma para hacerlo era justamente pues este utensilio, que era una cuchara especialmente diseñada para el restaurante. Pero también pues hay unos touch points intangibles que son muy interesantes para trabajar. Y esto pues empieza a ser parte cada vez más como de las identidades y del branding de los restaurantes. Normalmente cuando trabajamos un branding para un proyecto gastronómico, pues lo trabajamos mucho desde la parte gráfica, y me encanta que haya a varios diseñadores gráficos acá, porque seguramente tienen y conocen muy bien de este proceso. No, nos preocupamos por los colores, por los materiales del lugar, por el logo, por la paleta por las tipologías, por un montón de cosas que nos empiezan a ayudar a crear como esta imagen bidimensional o inclusive tridimensional de lo que queremos comunicar con las marcas. Pero también, y de hecho hay muchas marcas, por ejemplo, de ropa, que ya lo tienen como muy bien establecido, y es esta identidad sensorial de mis proyectos, de mis marcas, ¿no? A qué huele, cómo suena, cómo se siente, cuál es la cantidad de ruido que hay. Hay un restaurante y un caso de negocio que me parece muy interesante, que se llama... se me fue el nombre, ahorita se los paso, un restaurante 18 algo, donde empezaron a hacer un experimento porque tenían, digamos, dos categorías de producto en su menú. Tenían, digamos, todo lo que eran como ensaladas y productos frescos, y pizzas y productos en el horno, sí, como horno de leña. Y un poco lo que querían impulsar era mover los productos frescos entre semana y empezar a mover los productos de horno en fines de semana, porque obviamente pues era un tema de más frecuencia, más tiempo de estadía en el restaurante, más cócteles. Bueno, había como que unas decisiones muy corporativas y muy estratégicas de por qué querían mover ensaladas y productos frescos entre semana y productos de horno en fines de semana. Y empezaron a poner solamente como una aromita albahaca entre semana, y el consumo de ensaladas se súper disparó. Y el fin de semana, en la tardecita, empezaban a poner como un aroma medio ajo, y eran aromas artificiales, ¿no? O sea, no eran aromas que estuvieran saliendo de la cocina, perdón. Y automáticamente el consumo de pizza se aumentó el fin de semana cuando estaban esos olores. Entonces, es un recurso que muchas veces lo dejamos pasar por alto. Sabemos que es importante, sabemos que siempre tenemos que tener un olor muy característico, pero pues estos elementos también nos pueden servir a nosotros como para mover ciertas decisiones y diseñar ciertas experiencias que estén pasando en los puntos de venta. Y obviamente, pues, más ustedes saben todo el tema de los touch points comestibles, ¿no? Donde yo puedo empezar a replantear diferentes experiencias a través de productos icónicos, texturas icónicas, cambiar un poquito el ritual de cómo yo pido postres, de cómo yo pido los digestivos, de cómo yo pido los postres. Entonces, pues acá vemos algunos ejemplos que son pues cosas que se están haciendo bien en restaurantes y que agregan valor. O sea, acá se trata siempre de no solamente vender el producto final, sino agregar valor a la experiencia.
Y un poco todos estos elementos que vimos, así como por separado, todos estos touch points, son justamente como estas cosas que nos van a llevar a, a detonar estos arcos emocionales, este nivel de cómo queremos que los clientes se involucren emocionalmente con nuestro servicio. Y nosotros lo podemos diseñar, no lo podemos dejar como tan a la deriva como muchas veces pasa, que es como, ok, voy a diseñar un buen producto, voy a diseñar un muy buen espacio, voy a diseñar un muy buen servicio, un protocolo de servicio, pero justamente como que hay algo que envuelve todo esto, hay como una batuta de orquesta que puede justamente definir qué quiero que pase en cada momento y cómo quiero que mis clientes se involucren emocionalmente con mi servicio. Y para eso utilizamos este recurso que se llaman los arcos emocionales. Este recurso es un recurso muy utilizado en literatura, en narrativa, en películas inclusive, donde justamente yo defino pues cómo es mi clímax, dónde es mi boom, dónde voy como cautivando a mis espectadores para contarles la historia que yo quiero contarles. Entonces, imaginemos, o sea, esta gráfica para mí lo explica un poco bien, imaginemos que esto es como nuestro involucramiento emocional con el servicio, que no es el mismo de forma homogénea durante el servicio, ¿no? O sea, yo llego y no tengo la misma, no, mis emociones no son así durante el servicio, mis emociones siempre son así, pero esto yo también lo puedo diseñar, yo puedo entender o decidir que yo quiero que mis clientes sientan un boom emocional en la entrada porque quiero resolver tal problema y a partir de ahí los voy llevando y al final de la experiencia otro boom emocional. Entonces, vamos a hablar sobre 4 ejemplos. Obviamente hay millones y millones de formas de contar historias, pero es el mismo recurso. Siéntanse como si ustedes estuvieran contando la historia de El Señor de los Anillos, la historia romántica de la película que más les guste. O sea, son esos mismos recursos literarios que podemos utilizar para diseñar servicios. Entonces, vamos a ver como 4 ejemplos. Un arco épico, que es cuando yo tengo un clímax al principio, bajo la emoción, voy incrementando la emoción y al final termino con otro clímax. Un arco romántico es cuando la experiencia normalmente es muy positiva, no tiene tantos picos emocionales, pero sí me mantiene como en un modo positivo durante toda la experiencia. Un arco misterioso es cuando yo no sé qué va a pasar al principio, voy mostrando hasta revelar como mi mensaje principal. Y un arco de suspenso es cuando la experiencia es muy homogénea, pero tiene picos emocionales de forma como repentina. Entonces vamos a ver como algunos ejemplos para cada uno de estos. Un arco épico es un restaurante que queda en Colombia, que se llama Andrés Carne de Res. Es un restaurante que se convierte un poquito como en disco en la noche. O sea, es familiar en la tarde, pero es como disco en la noche. Entonces, tiene que ir evolucionando un poquito durante todo el día para lograr tener la experiencia del final de la noche. Entonces, es un restaurante que está muy orientado a turistas. Entonces, al principio cuando llegas, te reciben como con una entrada muy memorable. Apenas llegas al sitio, te reciben con un shot de aguardiente, que es el licor nacional. Te dan como una barra de diferentes frutas locales de Colombia y te transportan automáticamente al mood de la fiesta, ¿no? Entonces, ya desde la entrada, ni siquiera entraste al restaurante antes, ya te pusieron como un boom emocional. Después ya te pasan suavecito a la mesa, entonces imaginemos que este es el boom de la entrada, ya te pasan a la mesa, te quedas tranquilo, empiezas a platicar con tus amigos, llega el menú, empiezas a ordenar entradas, empiezas a ordenar cócteles, empiezas a ordenar platos fuertes y tu boom, tu experiencia un poquito va montando. La música se pone un poco más fuerte, ya alrededor de la medianoche ya todo el mundo tiene muchos cócteles encima, mucha buena comida, mucha buena fiesta. En Colombia se baila mucho, en Colombia la gente es muy fiestera. Entonces, en la mitad de la noche ya llegas como a este hype de la fiesta, donde todo el mundo se para a bailar y ellos tienen happenings como happenings artísticos y performance de artistas que de repente llegan a la mitad de la pista y empiezan a bailar con todo el mundo. Entonces, ves gente disfrazada, empiezas bueno, o sea, tienes como que todo el boom al final. Ya poco a poco van bajando la música,
te van sacando y al final cuando llegas al estacionamiento, tienes como toda una oferta de comida after party, ¿no? Entonces la comida after party en Colombia pues son como caldos, elotes, que es como maíz desgranado, como hay algunas cosas que te mandan para que no te vayas en el hype de la fiesta con muchos drinks encima, sino que ya te vayas tranquilo. Entonces así te van manejando con diferentes inputs muy bien puestos y muy bien diseñados. Otro arco podría ser, por ejemplo, el arco romántico, que podría ser un Texas barbecue. Un Texas barbecue todo el tiempo estás teniendo inputs sensoriales, ¿no? Entonces llegas a este sitio, ves el grill a lo lejos, escuchas la música country, ves todo el tiempo gente pasando con diferentes cortes de carne, entonces todo el tiempo te van con inputs. No tienes un clímax como podrías tenerlo al principio, como en este ejemplo que les decía, donde hay 2 clímax muy específicos. Acá digamos que todo el tiempo te van teniendo con diferentes inputs sensoriales hasta que ya terminas y te vas de tu experiencia como de una manera muy positiva. Otro podría ser, por ejemplo, el arco misterioso es cuando entras a un café o por ejemplo, un Starbucks Reserve, donde crees que es un Starbucks normal, pero no es un Starbucks normal. Entonces empiezas a ver, empiezas a descubrir poco a poco, ves que un merchandising diferente, ves que hay otro tipo de vajilla, ves que la gente está tomando otro tipo de productos, empiezas a descubrir hasta que al final del local te encuentras con esta máquina de torrefacción de café donde finalmente entiendes cuál es el concepto grande de este coffee shop y ya empiezas a ver toda la experiencia del café, pero al principio no sabes qué vas a encontrar. Entonces, esto poco a poco te van mostrando con diferentes cosas que están sucediendo a lo largo del local y finalmente terminas como con esta experiencia de café. Y otro ejemplo que podría ser como este arco de suspensos, justamente podría ser un restaurante de tapas, un restaurante de tiempos, como un fine dining con un menú de tasting, donde tu experiencia es como, o sea, la manejan como de forma muy homogénea porque quieren que cuando lleguen los platos tengas tus picos emocionales, ¿no? Entonces, tiempo número 1, pico emocional. Te lo comes, platicas, reflexionas al respecto, te tomas otro drink. Llega el segundo tiempo, otro pico emocional, sigues platicando, tal. Llega el tercer tiempo, otro pico. Entonces así te van teniendo y te van teniendo todo el tiempo. No te ponen muchos inputs en la mitad de cada uno de los platos porque justamente necesitan que el clímax sea cuando llega el siguiente tiempo. Entonces, este puede ser un muy buen recurso justamente como para exaltar ciertos puntos muy específicos de la experiencia. Y esto un poco son algunos ejemplos de historias que se pueden contar, de historias que están muy bien diseñadas desde el principio y que tienen una repercusión y que la gente los percibe como tal. ¿Y cómo lo podemos hacer? O sea, yo, por ejemplo, defino, si mi restaurante tiene muchas, no sé, está centrado en un sitio donde la gente siempre está deprisa, necesita necesita un servicio rapidísimo, pero siempre hay un montón de filas porque la comida es muy rica y la gente siempre se queda ocupando las mesas, entonces tengo filas gigantes afuera de mi restaurante. Esas cosas pasan. Entonces yo digo, si sé que las personas, mis comensales, van a llegar de un modo no tan positivo a mi experiencia porque ya les tocó esperar un tiempo antes de poder entrar, yo necesito que lo primero que haya en mi restaurante para calmarles un poquito y para tratar de mitigar ese pain point de la espera es justamente voy a tener un input muy positivo en la entrada. Entonces, no sé, voy a tener una experiencia increíble de mixología para darles antes del menú, porque necesito que rompan ese pain point con el que venían. Si, por ejemplo, yo lo que quiero es que mi restaurante no, o sea, esté como montando la experiencia y montando la expectativa y no quiero que mis comensales sepan muy bien qué es lo que van a vivir, porque a mí lo que me preocupa es que haya como un muy buen final,
y que se revele todo mi concepto, porque pues ahí es, no sé, por ejemplo, restaurantes que tienen una muy, muy buena pastelería, un muy buen área como de postres y de, no sé, algo muy fuerte en ese sentido. Yo sé que necesito orientar toda mi experiencia para que el final sea justamente lo que la gente recuerde. Entonces los voy a ir montando expectativa para al final tener mi teatro de la pastelería increíble. Entonces, son decisiones que uno puede tomar de dónde quiero que sea como el clímax, dónde quiero que sea como mis puntos de descanso, mis puntos de relax, y eso justamente me va a ayudar a mí a contar una historia o a fortalecer o a resolver ciertos problemas que tengo. Entonces, la idea es justamente empezar a mapear como estos procesos diferentes, o sea, estos diferentes momentos y este diferente involucramiento emocional que los clientes tienen con nuestro servicio. Este es un ejemplo no necesariamente de restaurante o proyecto gastronómico, pero justamente es como para que se den una idea de la estructura que se maneja en el service design. Esto es una herramienta que llamamos Customer Journey, que lo que hacemos es entender el nivel emocional que los clientes tienen con mi servicio, que pueden ser muy positivo o muy negativo, o todas las matices que hay en el intermedio, y yo voy listando cuáles son los puntos de contacto que tienen que ver en ese momento preciso de mi experiencia o de mi engagement emocional. Entonces, por ejemplo, este es un Customer Journey de alguien que se va a casar, entonces trazamos la línea de tiempo en varios meses, que eso es algo muy interesante, que yo puedo hacer un Customer Journey con un zooming de quiero saber qué es lo que pasa en mi experiencia de mixología y voy a hacer un Customer Journey de algo que pasa en 10 minutos o voy a hacer un Customer Journey de algo que pasa en un año, como este caso, ¿no? Entonces es la planeación de la boda de alguien, donde obviamente pues empieza a tener diferentes emociones al respecto, diferentes percepciones, y yo voy listando más o menos cuáles son los touch points con los que mis clientes tienen contacto, que finalmente esos son los touch points que yo tengo que diseñar y los tengo que diseñar en función a el nivel, el engagement emocional que quiero que tengan. Entonces acá, por ejemplo, pues la persona está muy feliz, de repente se dio cuenta de los precios carísimos, se asustó, pero no importa porque sus papás le dieron un regalo de bodas, entonces se puso feliz, de repente se dio cuenta que necesitaba pagar ciertas cosas, entonces no le gustó. Llegó el día de la despedida de soltero, entonces salió con sus amigos, todo súper bien, tuvo su clímax al momento de la boda, pero después ahora tengo que pagar todo, o ahora tengo que recoger o ver las fotos o no sé qué. Entonces así uno va trazando. ¿Y esto cómo se traza? Con entrevistas. O sea, es entrevistas, hablar con la gente, son procesos etnográficos donde uno va evaluando con observación pasiva de cómo funcionan los servicios, pero también una observación activa donde yo voy preguntando de forma cualitativa a los clientes cómo van viviendo el servicio y lo puedo empezar a mapear. Entonces acá yo ya sé que acá, por ejemplo, en este punto de la preboda donde yo voy a celebrar, pues necesito ahí mandar como un newsletter de recordación de los esperamos a todos en la boda, tal, tal, tal. Entonces ya voy definiendo cómo me voy a contactar con mis clientes y con las personas que tienen que ver con mi servicio para lograr tener como este mapeo y que todos lo entiendan, sobre todo. O sea, el service design lo que es un lenguaje de comunicación. Es un lenguaje que nos permite comunicarnos con todos los stakeholders que tienen que ver con un servicio, con los chefs, con los community managers, con los arquitectos, con los de operación, con los de inventario, con los de servicio, con los meseros, con absolutamente todos los actores para decirles esto es lo que tenemos que lograr y definir un poco tareas de cada uno de los actores de este servicio. Este es otro ejemplo de un Customer Journey donde justamente pues empiezo a evaluar las diferentes, este es un poco genérico, pero entonces es para que ustedes vean cómo la gente va pasando de algo neutral a algo muy positivo o algo muy negativo. Y justamente lo que yo hago es hacer dos Customer Journeys. Uno de diagnóstico, si yo tengo ya un servicio existente. Por ejemplo, si yo ya tengo un restaurante, ya tengo una dark kitchen, ya tengo un servicio gastronómico que esté funcionando, puedo hacer un Customer Journey de evaluación de cómo está funcionando. Y acá yo voy a entender cuáles son mis pain points, que son estos puntos muy negativos, y los love points, que son estos puntos muy positivos.
lo que tengo que hacer es justamente decir, mira, en este momento del servicio tengo un pain point que de alguna forma que tengo que resolver. Entonces, acá yo sé que necesito diseñar una acción para que mi pain point se convierta en algo positivo. Si yo sé que tengo algunos low points que la gente aprecia mucho de mi servicio, esos son los low points que no puedo quitar de mi servicio. Esas son las cosas que yo tengo que capitalizar, que mejorar y que siempre mantenerlo como un DNA de mi servicio. Entonces, un poco para eso nos sirve el service design, nos sirve para hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico poder diseñar cómo sería el producto o el servicio ideal, que es justamente algunos ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Un poco los outputs que esperamos de un Customer Journey es entender qué requerimientos necesitamos en términos de espacio, en términos de diseño interior, en términos de servicio, en términos del staff que necesito, en términos de las plataformas de comunicación, las características del menú. Entonces yo puedo hacer capas y capas y capas debajo de mi Customer Journey para decir, bueno, si yo quiero resolver esto, tengo todas estas paletas de elementos, que era un poco lo que les mostraba al principio. Y puedo empezar a listar los requerimientos que necesito para lograr el servicio ideal. Entonces, para eso empezamos a hacer un blueprint, que un blueprint es un mapa de servicio, ¿no? Donde yo voy a contar cuál es la historia que quiero, la historia ideal que quiero que vivan mis clientes. Entonces, acá puedo, como si fueran escritores y como si fueran storytellers, ustedes van a contar la historia de lo que quieren que vivan sus clientes en su servicio. Y después de que ya cuenten su historia ideal, van a ir paso por paso a decir, bueno, ¿qué necesito en el front stage? El front stage es todo lo que el consumidor ve, con lo que el consumidor tiene contacto. Si lo vemos en un restaurante, es clarísimo. Front stage es comedor, backstage es cocina. Si lo vemos en un servicio de delivery, es un poquito más complicado. Front stage podría ser la aplicación de delivery, los empaques, si tengo un call center, por ejemplo, y backstage es todo lo que pasa detrás, ¿no? Lo que pasa en cocina, lo que pasa en inventario, lo que pasa en operación. Entonces ahí yo voy listando justamente, pues necesito que para lograr esta historia, esta partecita de la historia, necesito tener estas acciones, estas tecnologías o procesos y en el backstage voy a ir listando. Y tenemos una tercera capa de interacción, que es la capa de interacción interna, que son todos estos procesos operativos que pasan detrás. Por ejemplo, acá, Ana, me acuerdo que decías que tú producías contenido para diferentes marcas. Entonces, en ese caso, alguien que produce contenido podría estar en estos procesos de soporte, ¿no? Donde yo voy a contar mi historia de mi restaurante, no sé, mi cliente vio imágenes en Instagram, se le antojó, le mandó el link a sus amigos y decidieron ir a probar ese restaurante. Entonces yo sé que eso es lo que yo necesito que pase, que mi punto de entrada sea Instagram, o sea la foto, o sea la promoción, o sea lo que sea. Entonces, en el front stage, pues es obviamente toda la interacción que pasa con las redes sociales, pero en el support process yo sé que necesito, por ejemplo, tener un banco de imágenes, hacer como un food styling, hacer una sesión, un photoshoot con un fotógrafo de alimentos para tener justamente como este banco de imágenes que me va a ayudar a nutrir esta historia justamente. Y este es pues otro ejemplo donde ya está un poquito más lleno. Este es un ejemplo básico como de un proceso normal de un restaurante, pero creo que acá justamente en la evidencia física y en los Customer Actions nos podemos ir muy, muy creativos justamente para diseñar cosas que nadie más ha diseñado, que nadie más ha resuelto. Y, o sea, lo que les decía al principio, el Service Design se trata de resolver problemas y de resolver problemas de forma creativa. Entonces, cuando yo empiezo a diseñar, a resolver problemas de forma creativa, posiblemente me salgan unas acciones que quiero que hagan los clientes o unas evidencias físicas que nadie más había pensado y que es justamente lo que me pueden agregar valor a mí. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Nos quedan cuánto? Todo bien, no te preocupes. Va, súper. Ahora pues vamos a ver como algunos casos aplicados de proyectos en los que he trabajado para verlo como de una manera un poquito más tangible.
Les voy a mostrar dos casos. El primero fue un proyecto que hice en la agencia donde yo trabajaba antes, que se llamaba Foodlosofía, donde trabajamos con PepsiCo en un proyecto para la marca Quaker. La marca Quaker era pues una marca que estaba tomando mucha relevancia justamente por el boom de la avena y de las propiedades funcionales de la avena, pero pues estaba muy ligado a un tema de desayuno, a un tema de supermercado, y querían un poco como explorar qué otras cosas podían hacer con la avena para potencializar el ingrediente y lograr tener como una conexión mucho mayor con sus clientes, no a través del retail, sino a través de un concept store, porque cuando lo tienen a través de un supermercado normalmente, pues es muy difícil para las marcas de consumo masivo llegar a entender a sus clientes finales, ¿no? Porque hay muchos intermediarios. Entonces, si ven, pues es una de las cosas que está pasando en las marcas de consumo masivo, que justamente están haciendo concept stores o líneas o canales como direct to consumers, justamente para lograr tener insights de los consumidores y no estar tan alejados. Entonces, ese fue un poco como el objetivo de este proyecto, donde necesitamos entender y explorar el valor de la avena a través de un retail experience para justamente poder trabajar el brand equity, o sea, el valor percibido de la marca, y poder generar como un mayor involucramiento emocional de los consumidores con la marca Quaker. Entonces, un poco se definió pues un modelo de negocio que estaba enfocado a exaltar como esta herencia y la cultura de la avena, y verlo la avena como casi como un estilo de vida y no solamente como un ingrediente o un momento de consumo, que era el tema del desayuno. Para eso, pues se definieron algunos valores principales de lo que queríamos lograr con la experiencia, que era exaltar el proceso, exaltar como el heritage o todo lo que existe como la simbología de la avena y de la marca Quaker, que acá pues en México pues es una marca que tiene como un gran posicionamiento en las familias mexicanas, bueno, tiene como todo un tema de confort y de consumo familiar, el tema de las comunidades, y obviamente pues el último valor era el tema de la nutrición. Y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué queremos hacer con la avena? Empezamos a explorar diferentes líneas de producto que pudieran exaltar el valor de la avena, desde el mercado, donde yo puedo ir a comprar productos no transformados para mi casa, pero también puedo empezar a explorar la avena en una línea de panadería, en una línea de licuados o de smoothies y en una línea de all day brunch, o de como productos con más capas de transformación, llamémoslo así. Entonces, entendiendo un poquito todas estas líneas de productos, lo que hicimos fue mapear un servicio y mapear cómo queríamos que la gente se involucrara con las diferentes líneas de producto. Posiblemente la persona que iba a comprar cosas al mercado no iba a comprar shakes o no se iba a quedar a desayunar. Entonces, la línea tenía que ser solo una. Entonces, por eso justamente el mercado tenía que ser una entrada precisa y no podíamos cruzar los paths de los consumidores dentro del espacio para no mezclar como las diferentes ocasiones de consumo. De pronto, el que iba en el all day brunch posiblemente sí iba a comprar shakes. Entonces teníamos que entender que esas dos cosas tenían que estar juntas y posiblemente había una línea de personas y de consumidores que solo iban a comprar shake y que no iban a entrar al pop-up store, ¿no? Porque esto lo hicimos en varios, se hizo pues una prueba en Ciudad de México, hicimos otra en Bruselas, hicimos otra en Sao Paulo, creo, y fue un concept store que funcionó durante 2-3 meses más o menos, pero lo pusimos estratégicamente en zonas de alto tránsito. Acá, por ejemplo, en Ciudad de México, pues estaba ubicada en una zona donde la gente pasaba frecuentemente. Entonces, si yo iba camino al trabajo y solamente quería comprarme un smoothie, no necesitaba entrar directamente a la tienda y hasta el fondo de la tienda. Entonces abrimos una ventanita donde podíamos vender solamente los shakes. Entonces, a partir como definir cuáles eran los momentos de consumo, las tipologías de clientes y las líneas de interacción con el servicio, empezamos ya a trabajar con los arquitectos para empezar a ver, ok, cómo lo plasmamos en un espacio y cómo lo plasmamos también no solamente en el espacio, sino en el tipo de menú y en el tipo de productos que íbamos a ofrecer.
y empezamos a trabajar con diferentes chefs locales de cada una de las ciudades para que ellos tuvieran como esta flexibilidad para proponer recetas que se pudieran adaptar a los diferentes países en los que iba a estar este pop-up store, ¿no? Entonces, Ciudad de México, Bruselas, Sao Paulo, obviamente tenían que tener una apropiación muy diferente de este espacio por justamente lo que hablábamos del posicionamiento y de entender un poco cómo era el valor de la marca en cada uno de los países. Estas fueron algunas de las fotos. Los espacios no los trabajamos de Foodlosofía, los espacios los trabajaron diferentes agencias, pero fue un poco como el resultado de lo que fue, ¿no? Donde entramos, teníamos como esta parte de los licuados, y después se trabajaron algunos menús. En el caso, por ejemplo, de México, pues se diseñaron chilaquiles, se diseñaron platos típicos utilizando avena. Posiblemente el caso de Brasil fue diferente, el caso de Bruselas también fue diferente. Entonces empezamos a diseñar y a crear nuevas líneas de producto con base avena, pero que pudieran tener como una repercusión mayor en los estilos de vida de las personas y sacarle un poquito de esta idea de que la avena solo era algo del desayuno, solo era algo como del porridge o como de este potaje que uno se come de avena, sino que la avena tiene pues una versatilidad mucho más grande. Y el segundo concepto, el segundo proyecto es otro proyecto que de hecho se hizo en Brasil con una cerveza que se llama Sátira, no sé, posiblemente en portugués se dice Sátira, no sé cómo se pronuncia. Sátira. Pero es Sátira igual. Sí, sí, sí. Igual, súper. Vale, entonces Sátira es una cerveza artesanal en Brasil con unos valores de marca muy, muy interesantes y tienen un posicionamiento muy chévere porque justamente se quieren alejar como de toda esta cultura de la cerveza artesanal, de toda esta cultura conocedora, llamémoslo entre comillas, de la cerveza artesanal y quieren trabajar lenguajes de cerveza como mainstream, ¿no? Pero sin perder sus procesos artesanales. Entonces, una cosa es el proceso, otra cosa es el lenguaje de comunicación. Entonces la idea era justamente, ellos tenían esta cerveza ya muy posicionada en el mercado brasilero y lo que querían hacer era sacar su propio bar, ¿no? Un espacio donde se consumiera su cerveza, pero que ese espacio pudiera transmitir los mismos valores de la marca que tenía su cerveza. Y un poquito empezamos a mapear las diferentes tipologías de consumidores que había de cervezas y de su marca de cervezas particularmente. Entonces tenían como los aventureros del gusto, que eran estas personas que les gustaba explorar, que no eran puristas para nada, entonces no eran como las personas que se iban a quedar con la marca de siempre o con los sabores de siempre, sino que eran personas que posiblemente tenían esta flexibilidad de límites para explorar diferentes sabores o diferentes combinaciones del mundo de la cerveza. Después están como los party pals, que de pronto no se enfocaban mucho en la calidad de la cerveza, sino que la cerveza simplemente era como un facilitador de esas ocasiones sociales, ¿no? Entonces, pues, todo es mucho más rico cuando te reúnes con tus amigos y tienes una cerveza de por medio. Entonces, esas personas que de pronto la calidad no les interesa, sino es más como el valor social del producto. Y después estaban como la gente, los llamamos los spontaneous life, que son estas personas que de pronto no tienen como una estructura muy definida de trabajo, son freelancers, son nómadas digitales, no tienen horarios muy definidos. Si, por ejemplo, quieren trabajar en la noche está bien, si se quieren tomar una cerveza el martes está bien. Entonces necesitamos también abrir la experiencia y la ocasión de consumo pues a diferentes tipologías de consumidores y estos pues eran algunos de las tipologías de consumidores. Identificamos otras, pero digamos que estas eran como las más claves. Y un poco la idea era decir, ok, si nosotros queremos que la cerveza no sea snob, no sea como, no tenga como todo este bagaje muy conocedor, perdón por la palabra, ¿no? Pero vamos a entender que vamos a desmitificar esta idea de el barman y el resto, ¿no? Hay como una relación muy vertical entre los conocedores y los consumidores. Entonces la idea era justamente decir, vamos a romper estas barreras, vamos a abrir a que la gente sea la que nos diga cómo se debería tomar la cerveza y no vamos a tener una voz conocedora, no vamos a tener quien nos diga, tú tienes que tomar la cerveza a tal temperatura, en tales cantidades,
con tal lúpulo y te voy a hablar desde esta perspectiva conocedora, sino que simplemente voy a hacer una plataforma para que entre todos logremos descubrir cuál es la mejor forma de tomar cerveza. Y seguramente esa forma es diferente para cada una de las personas. Y a partir de ahí, para cada una de las tipologías de consumidor que definimos, empezamos a trazar el storytelling, ¿no? Empezamos a crear la narrativa de lo que queríamos que fuera una experiencia ideal. Entonces acá, por ejemplo, esto estaba diseñado para, creo que los global, o sea, los spontaneous live, que no tienen como un esquema muy específico, no es como el after office, o sea, no es como que tienen como este momento del after office, sino que la cerveza puede ser parte de cualquier momento de su lifestyle, ¿no? Entonces, acá, pues, el jueves me reúno con mis amigos en Sátira, llevamos, no sé, vamos a hablar sobre un negocio, vamos a hablar sobre un proyecto nuevo, pero pues lo podemos hablar mientras nos tomamos una cerveza. Como llevamos todo el día juntas, lo último que queremos es seguirnos sentando en las mismas mesas de siempre. Entonces vamos a empezar a crear un mobiliario diferente para romper justamente como con esta estructura fija de lo que para mí es una oficina y lo que para mí es un entretenimiento. Entonces acá pues voy a crear como un tipo de casual and flexible seating. Después posiblemente vaya a tener hambre, entonces necesito pues algo fácil, algo rápido, algo como que siga un poco la misma línea y el mismo lenguaje de todo el resto de la experiencia de cerveza, pero ahora con comida. Entonces voy a plantear de pronto una barra de yakitori donde no necesito hacer filas, no necesito platos, no necesito cubiertos, sino que me puedo ir como comiendo mis brochetas en el mismo tiempo que me tomo mi cerveza, ¿no? Y así fuimos contando un poquito la experiencia ideal que queríamos que viviera este cliente y cuáles eran los requerimientos en términos de personas, o sea, de staff que necesito, en términos de media y comunicación y en términos de arquitectura y espacio específicamente. Y esta fue un poco la primera propuesta que se hizo para materializar y tangibilizar como estos elementos que para nosotros eran muy claves para lograr la experiencia deseada. Entonces, por un lado estaba como el flexible seating, ¿no? Donde yo sabía que la gente pues no quería irse a sentar a unas mesas muy estructuradas porque justamente no hablaba el mismo lenguaje de la cerveza. La cerveza era vamos a romper con todos estos esquemas muy estéticos y por eso mismo el mobiliario pues tenía que traducir y hablar el mismo lenguaje. Vamos a romper esta idea de que hay un barman y que ese barman me tiene que decir a mí cómo y cuándo tomar. Entonces vamos a tener como estos tabs de self-serving donde funcionan por una tarjetita precargada y yo soy el que me voy a estar como resirviendo en la medida que yo quiero, ¿no? Entonces, si a mí me gusta la cerveza muy, muy fría, yo me voy a servir poquito y más bien voy a hacer muchas veces refill. Si no me quiero parar, pues me sirvo una pinta o me sirvo un poco más y yo soy el que decido, ¿no? Entonces, era muy importante tener como esta parte del self-service. Y por otra parte, era también interesante explorar y romper un poco los tabús que habían en la parte de combinación de cócteles con cerveza o combinar cerveza con otras cosas. Entonces, justamente para romper esto, hicimos como una propuesta de un Beerxology Bar, lo llamamos así, donde pues podíamos tener como diferentes toppings, diferentes esencias para justamente crear cócteles a base de cerveza, pero que tuvieran como, o sea, que rompieran un poco como con los tabús de que la cerveza artesanal no se mezcla. Y este fue el resultado, o sea, nosotros digamos como que entregamos esta parte, hubo como un retrabajo, ya después ellos lo trabajaron con una agencia de arquitectos locales y este fue un poco el resultado pues no lo hicimos nosotros tangiblemente, pero sí lograron justamente como rescatar muchas de las cosas que mapeamos en el service design, ¿no? Los escalones para tener como una posibilidad de mobiliario flexible, el tema, por ejemplo, de los taps de autoservicio, lo pusieron, entonces era muy importante no tener como ni siquiera a nivel espacial es como esta barrera entre bar y consumidor, porque normalmente cuando uno llega a un bar, lo primero que ve es justamente este counter, ¿no? Y este counter que marca una diferencia entre los que saben y los que toman.
Entonces acá justamente no teníamos ese elemento arquitectónico que era la barra, sino teníamos estos self-servings. Y justamente pues todo el lugar y la idea de que combinaran como outdoors e indoors, pues transmitía justamente esta experiencia como de no hay reglas acá, tú te puedes apropiar del espacio de la forma como mejor te convenga. La idea es justamente como hablar de calidad de cerveza, pero desde un lenguaje mucho más amigable, mucho más democrático, mucho más accesible, y no estamos diciéndote cómo debería ser una cerveza artesanal, no estamos hablándote de lúpulo ni de cosas muy específicas, sino que es solamente un momento para disfrutar la cerveza, una cerveza de calidad, pero de la forma como mejor te convenga a ti. Entonces, un poco estos son como ideas de cómo se empieza a tangibilizar estos procesos de diseño de servicio que son muy interesantes. Y pues los quisiera dejar un poquito con este mensaje que es diseñadores, food designers, gastrónomos, productores de contenido, todas las personas que trabajamos con comida, tenemos una paleta de elementos súper interesante, de elementos intangibles, de elementos tangibles, de elementos comestibles, de elementos sensoriales, que justamente esto es nuestra creatividad, nuestra materia prima para lograr justamente crear historias, o sea, y tener una narrativa muy interesante que agreguen valor a los clientes y justamente se enfoquen en resolver problemas muy específicos y muy identificados de los clientes y de las personas que van a utilizar nuestro servicio. Entonces, pues no sé, acá les voy a dejar mis datos de Crowd Food Studio, que es la agencia donde trabajo ahorita, pues la agencia que creamos con mi socia. Y pues Food Design Education es una página que tengo para hablar sobre cursos, hablar sobre temas que están saliendo relevantes en el mundo de la educación en Food Design, tanto cursos, maestrías, conferencias, etc. Entonces ahí tenemos un grupo en Facebook donde obviamente no soy solo yo, tenemos varias personas que están contribuyendo a mapear un poquito qué está pasando en temas de educación en Food Design. Entonces, pues agradecerles enormemente por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y si quieren abrimos preguntas si tienen. Muchas gracias, Natalie. Me ha encantado tu presentación porque es precisamente de las cosas que estamos hablando en este semestre sobre cómo crear experiencias al desarrollo de los productos que han desarrollado en el primer semestre. Y ahora pregunto a nuestros estudiantes si tienen alguna cuestión para Natalie. Ahora es la parte que ninguém tiene cuestiones. Yo puedo decir algo, sí. Está bien. Sí, Gracias, Mariana. Natalie, por tu presentación. Me gustó muchísimo. Yo soy arquitecta, por eso toda esta conexión de los proyectos con el espacio para mí fue entusiasmante, porque creo que a veces no hay ese cuidado o siquiera el pensamiento de traducir todas estas ideas de productos, de experiencias en el espacio. Y en tus proyectos siempre hay cómo el restaurante se desarrolló, cómo la tienda era, cómo todo eso está conectado. Y quería preguntarte si puedes hablar un poco más de eso. ¿Qué crees que la conexión de pensar el espacio con los productos de la experiencia, qué añade, qué trae para los proyectos? Sí, o sea, entiendo perfectamente como tu inquietud porque es algo que, o sea, yo no soy arquitecta, pero pues trabajo mucho con arquitectos y hemos encontrado alguna forma justamente como de tener este lenguaje de comunicación, de decir, ok, no se trata únicamente de materiales, no se trata únicamente de mapear recorridos y entender como cuáles son los hotspots o dónde diseño diferentes cosas, sino justamente tener este lenguaje multidisciplinar donde el chef, el arquitecto, el de comunicación, todos tendríamos que estar en el mismo proceso y o sea, todos al tiempo, no es como que, ok, vamos a diseñar el menú, vamos a diseñar la cocina y al final vamos a llamar a un arquitecto. Sino que justamente tenemos que estar juntos en la comunicación desde el principio porque es muy importante mapear como los intereses de cada uno de los stakeholders, ¿no? Así, no sé, si por ejemplo yo sé que estoy trabajando con un horno que necesita reparación frecuente,
no lo voy a poner en un segundo piso o no lo voy a poner a meterlo en una puertita chiquitita. Entonces, eso justamente lo defino si el arquitecto o el que me está diseñando la cocina está al principio de mi proceso o el chef, inclusive, el chef dice, no, pues, o sea, este horno necesita una reparación cada 3 meses porque el uso que le estamos dando por el tipo de menú que tenemos es altísimo, entonces esas cosas necesitan estar consideradas al principio. Entonces, un poco lo que yo he aprendido es mapear el servicio con todos los stakeholders, no solamente con el chef o no solamente con el dueño del restaurante o no solamente con los consumidores, sino que tratar como de visualizar los intereses de cada uno de los stakeholders y de las personas que se involucran en una experiencia gastronómica. Y justamente un blueprint nos da eso, o sea, un blueprint muy bien hecho va a tener muchísimas capas, o sea, es complejo. Es complejo de hacer y es complejo de entender, pero es la única forma de visualizar como todas estas necesidades que cada uno tiene y lograr entender de la forma más coherente cómo se podrían resolver. Entonces eso, o sea, es participar desde el principio y de alguna forma visualizar esos requerimientos que cada uno necesita. O sea, yo creo que la palabra clave es visualizar. Para mí, yo creo que el food designer puede tener ese papel crucial, ¿no? De coordinador Sí. de todos de esta equipa que hablabas, porque tiene el conocimiento del jefe, del cliente, de los arquitectos y todo, y puede combinarlos todos en una solución. Y yo creo que ese papel del food designer no siempre es pensado, o no siempre se piensa el food designer con una persona que puede coordinar tantas personas, creo. Definitivamente, o sea, estoy muy de acuerdo contigo que justamente el papel del food designer y el poder tener como una educación como muy multidisciplinar, o sea, sabemos de cocina, sabemos de espacios, sabemos de productos, sabemos de experiencias, es justamente lo que nos ayuda a tener como esta visión sistémica y poder entender como los servicios como un todo, o sea, casi ser como los chefs de orquesta y entender pues los requerimientos. O sea, no vamos a hacer el papel del chef, no vamos a hacer el papel del arquitecto, pero sí tenemos unas nociones básicas para justamente como somos los defensores del concepto, como del superior meaning de las experiencias gastronómicas. Y también porque todo, imagina, cuando tienes a alguien donde centras todo ese conocimiento, hay la posibilidad de que hablamos siempre el mismo lenguaje, que no tienes que estar adaptando la manera como hablas con las personas. Esa es una de las cosas que nosotros queremos en nuestro máster, es que haya esta visión holística, que tengan conocimiento de todas las áreas que son importantes para plantear un producto, un servicio o una experiencia alimentar, pero la idea es no. Después, claro que cada uno tiene su camino, tiene sus intereses. Bueno, en el futuro cada uno lo sabe lo que va a hacer, pero la idea es que cuando terminan el máster, que puedan tener esta visión holística sobre la alimentación, esta idea de poder desarrollar los productos, los servicios, las experiencias, lo que sea, pero que también saben hablar todas las lenguajes que se hablan dentro de cada una de esas áreas, que es muy específica, porque nosotros en diseño tenemos un vocabulario muy propio. Los cocineros también tienen un vocabulario muy propio. Entonces, si tienes una figura que consigue hablar la misma lenguaje que todos, es como si tuviera un papel agregador, ¿no? Que junta a las personas y que crea una línea del principio al fin de la experiencia que está planteando. Sí, concuerdo 100%. Definitivamente. Sí, definitivamente. Me encanta esa percepción, justamente. Y entonces, más cuestiones, ¿no? Conceição, Ana, Andrea, las restantes que se quedaron. Can I say something? Sí, I'm not claro. comfortable with Spanish. So, Habla en portugués, Me parece que Sim? Nathalie... Tá bem? Sí, vai sí, entender. entiendo. Nathalie. Sim, eu gostei muito desta apresentação. Amanhã nós temos uma aula sobre food cultures e temos um convidado. Se esse convidado não aparecer, eu tenho plano B. Plano B é falar de algumas experiências e eu consigo ver
no que eu ia dizer tudo que a Nathalie disse. E estava a lembrar-me de um exemplo que nós temos em Lisboa, no centro de Lisboa. Ay, no sé si estoy entendiendo, si entiendo ciertas palabras, pero Okay, so back to English. thank you. I don't know if you ever been to Lisbon. Have you ever been to Lisbon? No, never. No. Natalie? Okay, so when you come, you have to come and stay at a hotel named Design Hotel, Design Boutique Hotel in the city center. Does anyone know this hotel? It's called a Design Hotel, but the restaurant is called The Bastard. Ah, sim. Yeah, Anna knows. So I'm going to talk about that restaurant tomorrow. But actually, the idea is that it makes you think, and it makes you comfortable. And it's everything you said. It's like democratic, it's accessible, you just have to enjoy things. But at the same time, and I think it's because of it being in a design hotel, because if you visit not only the restaurant, like I've never stayed in that hotel, but I've been to the restaurant, and then I asked to see the floors, the different floors, and they do match, like everything makes sense. So you have like different smells in every floor, different colors, different everything. It's like ecological floor. Everything is green. I don't know, like you're in a forest, and then it smells like green actually. And then there's like the technology, I don't know, I can't remember, but the floors have all different ideas and concepts. But it's kind of like, it's kind of a piece of art when you from the moment you get in and you get into the restaurant, the language, you're not used to that language. Like I'm not used to that language. And what they've done is like they have created this along with the menu. So it's kind of something that really is telling a story. The menu itself is like telling a story. So it's very, very interesting. It's written down, telling a story. so it's like you cannot miss it. And the paintings are like 18th century, 19th century paintings, but they're all graffiti, like graffiti on top. So it's like, you know, you have a character, like a blueprint, actually, it's kind of a blueprint. And then you say, actually it's in Spanish. It says, yo soy tu padre. You know, like Luke Skywalker, like, you know, like something like that. But it's completely subversive. But then you get to the food, and the food is also subversive, but it's something that you can relate to. You know, it's like the bread, the piece where you hold the bread, it's made of Legos, which is something that, you know, my children would relate to. And this new generation does relate to, actually. So it's kind of, it's, what I felt like calling the restaurant right now and say, can I talk to the person who thought about this concept? Like, what were the lines and the arch that you were thinking about? Because it makes all sense. So thank you so much. I'm looking at things from, I'm checking my presentation for tomorrow as well, because I'm going like, what was the line actually? But it makes all sense. So thank you very much. It was not really a question, but it's so if you want to check, it's called Bastardo. Yes, and I already so written down. cool. It's very cool. Love the example. So it's very good. Thank you so much. It's not a question. It's just like I feel like I should invite you tomorrow as well. I would be glad to. Yeah, but thank you for sharing that example. I already write it down to check it after. It's a lovely example. What Maria José is saying is something that we can feel unconsciously when the space and the concept don't match. Like I remember going to Porto to a restaurant called Vengeance, I think would be the translation, Vingança. And it's based on this idea that vengeance is best served cold. So the idea is having 3 menus, one is hot, one is warm, one is cold. And it's quite provoking as an idea, but then you go into the restaurant and the restaurant's completely normal, you know, even a bit conventional. And then you feel like, you know, the idea is cool, you will think you're gonna have something different, but then the setting is completely conventional, conservative even. And it doesn't match. And I think the experience is kind of a bit lost because you cannot be immersed in the full experience. So I'm glad that in this restaurant they went crazy in all dimensions of it. And even
even, let me tell you something, even the language in the toilet, like going to the washroom, like there's like the door has all these names for ladies, like, I don't know, lady, girl, woman, you know, there's like a list, you cannot miss it, because there are some things like, I've been in restaurants like 11 Michelin star restaurants, and I got in and I couldn't find out which one was mine for ladies and for gentlemen. Like I looked at the door and it was so strange. I was like, I could go either way. It's like, and there you have 3 doors, and one of them is for like guys, dudes, boys, gentlemen, I don't know, all the names you can relate to. And then you have one for people with disabilities, but you have equally, like, not being offensive, of course, but you know, all it's a shorter list, but you still have them, and it's so interesting because it's kind of down there, so you really have to bend, you know, like if you want to read what's written there. So it's very, very interesting. I don't know, I think we should invite the person who thought about that and have a round table again with Natalie. Bonachos, I'm sorry. No problem, no problem. It's Now a we're back different- to English, so it's okay, I'm from sorry. Portuguese to Spanish to English. I'm sorry, Our sorry, food sorry. talks are very, very international. So thank you very much, Natalie. Once again, it was a pleasure to see your presentation and to have you here with us in our master. I hope that in the future we could have more collaborations, and hope that you can come also to Portugal and go to Bastardo to see the experience itself. Yeah. Yes, of course. Thank you again for having me, and it was great to sharing these reflections with you. And I mean, this is a whole new world, and as Mariana was saying, this is very subconscious. I mean, consumers perceive it at a